¿Te da vergüenza sonreír porque sientes que tus dientes se ven sucios o amarillentos? Por eso muchas veces evitar reír, hablas con distancia y prefieres cerrar la boca antes que mostrar tu sonrisa. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿cómo conseguir dientes verdaderamente blancos? ¿Y cómo mantener una sonrisa sana de forma natural, sin placa, sin caries y sin dañar el esmalte? Por eso, en este video te voy a mostrar ingredientes naturales que ya tienes en casa y que, usados correctamente, pueden ayudarte a reducir la placa, mejorar el aspecto de tus dientes y devolverles más blancura sin poner en riesgo tu esmalte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus dientes van perdiendo su blancura natural, incluso cuando te cepillas todos los días? La realidad es que los dientes no se vuelven amarillos solo por la edad. Existen factores muy comunes en la vida diaria que poco a poco y sin que lo notemos van apagando el brillo del esmalte dental. Una de las causas más frecuentes es el consumo de ciertos alimentos y bebidas que tienden a adherirse al esmalte, la capa protectora más externa del diente. Con el tiempo, estas pequeñas manchas se acumulan y hacen que los dientes se vean más oscuros y menos limpios. Además, la placa y el sarro, cuando no se eliminan de la forma correcta, pueden hacer que los dientes adopten un tono amarillento y que la sonrisa pierda su frescura natural. Lo más preocupante es que muchas personas limpian sus dientes todos los días, pero no siempre de la manera adecuada. Y ahora voy a revelarte 4 formas sencillas y naturales para ayudar a blanquear los dientes y reducir la placa y el sarro en casa. ¿Tus dientes están pasando por alguna de estas situaciones? Cuéntame en los comentarios qué problema notas tú. El primer ingrediente puede sorprenderte: el bicarbonato de sodio. Es tan común que muchas personas lo subestiman. No es un producto nuevo, ni una moda viral, ni un truco secreto de clínicas dentales. De hecho, es muy probable que ahora mismo esté guardado en tu cocina. Y sin embargo, está directamente relacionado con la limpieza y el aspecto del color de los dientes. Aquí viene el dato que casi nadie menciona. Si alguna vez has usado una pasta dental blanqueadora y has notado que tus dientes se ven más limpios con el tiempo, es muy posible que ya hayas usado bicarbonato de sodio sin saberlo. Basta con leer la lista de ingredientes de muchas marcas conocidas para encontrarlo allí, aunque en cantidades muy pequeñas. No es casualidad. Es una elección basada en química básica y en su capacidad para limpiar la superficie dental. Desde el punto de vista científico, el bicarbonato de sodio actúa de 2 maneras clave. Por un lado, tiene una abrasividad suave, suficiente para ayudar a desprender la placa blanda que se adhiere al esmalte, pero no tan agresiva cuando se usa correctamente. Por otro lado, es una sustancia alcalina, lo que ayuda a neutralizar los ácidos en la boca, un entorno que favorece la aparición de manchas y la acumulación de placa. Es importante entender algo fundamental: el bicarbonato no blanquea el diente desde dentro, pero sí puede mejorar visiblemente su aspecto al eliminar las manchas superficiales con el uso adecuado. Y aquí es donde muchas personas cometen errores. El resultado no depende solo del ingrediente, sino de cómo se utiliza. La fórmula correcta es sencilla. Disuelve media cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso grande de agua a temperatura ambiente. Mezcla bien hasta que el polvo se disuelva por completo. En cuanto al modo de uso, primero cepíllate los dientes con tu pasta habitual. Después, utiliza esta solución para hacer un enjuague suave durante 20 a 30 segundos. No frotes el polvo directamente sobre los dientes. Luego escupe y enjuaga con agua limpia. La frecuencia recomendada es de 2 a 3 veces por semana, nunca a diario. Usarlo en exceso no acelera los resultados y puede aumentar el riesgo de sensibilidad dental con el tiempo. Por último, algunas precauciones importantes.
Si tienes el esmalte muy sensible, encías inflamadas, sangrado frecuente o notas molestias al usarlo, suspende su uso. No todas las bocas reaccionan igual, y respetar los límites es esencial. Cuando se utiliza con moderación y constancia, el bicarbonato de sodio no es un milagro, pero puede convertirse en un aliado simple, accesible y eficaz para reducir la placa, mejorar el aspecto del color dental y ayudar a que la sonrisa se vea más limpia y luminosa con el paso del tiempo. Y aquí viene lo que pocos imaginan. Existe otro ingrediente natural que no se menciona casi nunca cuando se habla de blanquear los dientes, pero que puede influir en su tono de una forma mucho más sutil de lo que parece. Segundo ingrediente, el vinagre de manzana. Y aquí es donde muchas personas fruncen el ceño. ¿Vinagre? ¿Para blanquear los dientes? Suena extraño, lo sé. Estamos acostumbrados a pensar que el vinagre solo sirve para la cocina. Sin embargo, este ingrediente humilde lleva siglos usándose en la medicina natural por una razón muy concreta: su capacidad para transformar su entorno cuando se usa con cuidado. Si antes hablábamos de sustancias alcalinas, el vinagre de manzana está en el extremo opuesto de la escala. Es ácido, y precisamente por eso, su uso no debe ser impulsivo, sino inteligente. Cuando se diluye correctamente, su acción puede ayudar a mejorar el aspecto del esmalte que con el tiempo se ha vuelto opaco o amarillento. El protagonista aquí es el ácido acético, el componente natural del vinagre de manzana. Este ácido tiene propiedades antibacterianas conocidas y puede ayudar a reducir ciertas bacterias en la boca. Cuando la carga bacteriana disminuye, el entorno oral cambia, y con él también puede cambiar el aspecto de los dientes. No es inmediato, no es agresivo y no es magia, pero sí es un proceso real cuando se respeta la forma correcta de uso. Y aquí está el punto más importante: menos es más. La fórmula adecuada es extremadamente sencilla. Solo necesitas 2 o 3 gotas de vinagre de manzana en un vaso grande de agua. Nada más. No intentes acelerar el proceso aumentando la cantidad. En este caso, eso juega en tu contra. En cuanto al modo de uso, úsalo únicamente como un enjuague bucal suave. Hazlo durante 10 a 15 segundos, sin gárgaras fuertes ni movimientos bruscos. Después, escupe y enjuaga bien con agua limpia para eliminar cualquier resto ácido. La frecuencia recomendada es moderada. Puedes hacerlo algunos días por semana y solo una vez al día. No es un hábito usar todos los días durante meses. Piensa en ello como un apoyo ocasional, no como una rutina diaria. Respecto a la conservación, guarda el vinagre de manzana bien cerrado, en un lugar fresco y protegido de la luz. Utiliza preferiblemente vinagre natural y sin filtrar. La mezcla debe prepararse siempre en el momento. Nunca guardarse. El vinagre de manzana no promete milagros, pero usado con respeto, puede convertirse en un pequeño aliado natural para mejorar el tono de los dientes con el tiempo. Siempre que recuerdes que la paciencia y la moderación son la verdadera clave. Tercer ingrediente: aceite de coco extra virgen y orgánico. Este ingrediente no llama la atención por prometer un blanco inmediato, y precisamente ahí está su valor. El aceite de coco trabaja de forma silenciosa desde dentro de la boca, creando un entorno más limpio, más fresco y más equilibrado. Por eso ha sido utilizado durante siglos en distintas culturas como parte del cuidado bucal diario. Pero hay un detalle clave que casi nadie menciona. No cualquier aceite de coco sirve. Para obtener beneficios reales, debe ser extra virgen, prensado en frío y de origen orgánico. El aceite refinado pierde gran parte de sus compuestos activos y no produce el mismo efecto. La ciencia explica su acción a través del ácido láurico, un ácido graso natural con propiedades antimicrobianas. Este componente ayuda a reducir ciertas bacterias responsables del mal aliento y de la placa blanda. Cuando estas bacterias disminuyen,
bien, la boca se siente más limpia, el aliento más fresco y con el tiempo los dientes pueden verse más cuidadosos y uniformes. La forma tradicional de usarlo se conoce como enjuague con aceite. No es complicado, pero sí requiere calma. La cantidad adecuada es una cucharada pequeña, aproximadamente 5 a 10 gramos. Coloca el aceite en la boca y muévelo suavemente entre los dientes, sin prisas y sin hacer gárgaras fuertes. Puedes masticarlo despacio mientras se vuelve líquido con el calor natural de la boca. El proceso dura entre 10 y 15 minutos, tiempo suficiente para notar una sensación de limpieza profunda. Después, escupe el aceite en un papel o recipiente, nunca en el fregadero. Enjuaga la boca con agua tibia y cepíllate los dientes como de costumbre. La frecuencia recomendada es una vez al día, idealmente por la mañana en ayunas o por la noche antes de dormir. No hace falta más. En épocas de frío, es normal que el aceite de coco se solidifique. No es un defecto, es una señal de pureza. Puedes calentar ligeramente el frasco, colocándolo dentro de un recipiente con agua caliente. O bien, una opción muy práctica es verter el aceite en moldes pequeños, guardarlos en el refrigerador y usar una porción sólida cada vez, dejándola derretirse lentamente en la boca mientras la masticas. Para la conservación, mantén el aceite bien cerrado, lejos del calor y de la luz directa. No necesita refrigeración constante, solo un lugar limpio y seco. Como precaución, recuerda no tragar el aceite después del enjuague, ya que contiene bacterias y residuos. Si al principio te resulta incómodo, reduce el tiempo y aumenta poco a poco. El aceite de coco extra virgen no promete milagros rápidos, pero usado con constancia puede ayudarte a mantener una boca más fresca, una sensación de limpieza duradera y un entorno oral más saludable, de esos cambios que se notan incluso antes de sonreír. Cuarto método: el peróxido de hidrógeno. Este es uno de esos ingredientes que casi todo el mundo conoce, pero muy pocos saben cómo usarlo correctamente en la boca. Su nombre suena técnico, incluso un poco intimidante, pero lo cierto es que el peróxido de hidrógeno lleva décadas formando parte de la medicina tradicional. Se ha utilizado para limpiar heridas por una razón muy clara: su capacidad para combatir bacterias. Ahora viene el dato interesante. Ese mismo compuesto, usado de forma controlada, también está presente en muchas pastas dentales blanqueadoras. Y no por casualidad, el peróxido de hidrógeno libera oxígeno y ese proceso ayuda a debilitar las manchas superficiales del esmalte y a mejorar el aspecto del color dental con el tiempo. No es magia, es una reacción química conocida y bien estudiada. De hecho, algunos estudios han observado que las pastas dentales que combinan bicarbonato con pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno logran resultados de blanqueamiento más visibles tras varias semanas de uso continuo. Pero aquí está el punto clave que marca la diferencia entre ayudar y dañar: la concentración. En casa, el peróxido de hidrógeno nunca debe usarse puro. La seguridad depende completamente de una correcta dilución. La concentración recomendada para uso doméstico es aproximadamente 1,5%. Esto se logra diluyendo el producto con agua hasta reducir su potencia. Si tienes dudas, siempre es mejor usar menos, no más. El modo de uso es sencillo. Utiliza la mezcla solo como enjuague bucal. Mantén el líquido en la boca durante 15 a 20 segundos, sin hacer gárgaras fuertes y sin tragarlo. Después, escupe y enjuaga bien con agua limpia. La frecuencia ideal es 2 o 3 veces por semana, nunca todos los días. Este método no está pensado para el uso diario prolongado, sino como un apoyo ocasional dentro de una rutina de cuidado bucal más amplia. Y ahora,
Una advertencia importante, pero necesaria. Usar concentraciones altas, aumentar la frecuencia o prolongar el tiempo de contacto puede irritar las encías, aumentar la sensibilidad dental e incluso afectar el esmalte a largo plazo. Si notas ardor, molestias o sensibilidad, suspende su uso de inmediato. El peróxido de hidrógeno no es un atajo ni una solución milagrosa, pero cuando se usa con respeto, paciencia y moderación, puede convertirse en una herramienta útil para mejorar el aspecto del color dental. Siempre recordando que una sonrisa sana empieza por cuidar el esmalte antes que perseguir resultados rápidos. Hasta ahora hemos hablado de ingredientes, métodos y pequeños apoyos naturales que pueden ayudar a mejorar el aspecto de los dientes. Pero aquí llega la parte que casi nadie quiere escuchar. Porque por muy buenos que sean estos métodos, todo se viene abajo si cada día sigues cometiendo los mismos errores sin darte cuenta. Uno de los errores más comunes es el consumo habitual de café y vino tinto. Estas bebidas no atacan el esmalte de forma inmediata, actúan lentamente, dejando pigmentos oscuros que se van adhiriendo a la superficie del diente. Al principio no se nota nada, pero con el paso de los meses, el blanco natural pierde brillo y los dientes empiezan a verse apagados. A esto se suma otro error muy extendido: fumar. El tabaco no solo mancha los dientes, sino que crea una capa pegajosa sobre el esmalte donde la placa se acumula con mayor facilidad. Esa combinación favorece el sarro, el mal aliento y un tono amarillento que parece imposible de eliminar aunque te cepilles a diario. Pero hay un error todavía más traicionero, porque nace de una buena intención: cepillarse los dientes justo después de tomar café, vino o comer alimentos ácidos. En ese momento, el esmalte está temporalmente debilitado por la acidez. Cepillar con fuerza no protege, sino que desgasta poco a poco la capa que defiende al diente. Es un daño silencioso, acumulativo y difícil de notar hasta que ya es tarde. Y aquí es donde llega el giro que casi nadie explica bien. La solución no es dejar de comer sano ni vivir evitando todo. La solución está en cambiar el orden y el momento de los hábitos. Por ejemplo, comer una manzana después de las comidas principales puede convertirse en un gran aliado. La manzana, tanto verde como roja, tiene una textura firme que estimula la saliva y ayuda a arrastrar restos de comida de forma natural. Además, masticarla activa las encías y contribuye a que la boca se sienta más limpia. Eso sí, la clave está en cómo se hace. No se trata de morder manzanas todo el día entre horas, sino de usarlas después de comer, beber un poco de agua y dejar que la boca se equilibre. Luego, esperar al menos 30 minutos antes de cepillarse permite que el esmalte se recupere y vuelva a endurecerse. Cuando reduces el exceso de café, vino y tabaco, respetas los tiempos del esmalte y aprovechas alimentos como la manzana de forma inteligente, algo empieza a cambiar. Los dientes no solo se sienten más limpios, sino que conservan mejor su color natural. Al final, una sonrisa más blanca no depende de un truco milagroso ni de un solo ingrediente. Depende de evitar errores silenciosos y adoptar pequeños hábitos correctos, repetidos día tras día. Y esa es la diferencia entre una sonrisa que se apaga con los años y una que se mantiene viva sin esfuerzo, porque una sonrisa blanca y luminosa no solo ilumina tu rostro, también refleja cómo te cuidas y cómo te valoras. Nuestros abuelos lo decían con razón desde hace generaciones: el cabello y los dientes son la raíz de la persona. Una sonrisa cuidada habla de salud, de dignidad y de amor propio. Cuidar los dientes no es vanidad, es una decisión diaria para proteger algo que te acompaña toda la vida.
tu sonrisa. Si este video te ayudó a entender mejor cómo mantener los dientes más blancos y cuidar el esmalte de forma natural, dale like, compártelo con quienes quieres ver sonreír con confianza y déjame un comentario contándome qué hábito vas a cambiar desde hoy para proteger tu sonrisa, porque empezar hoy a proteger tu sonrisa es regalarte seguridad, bienestar y luz para muchos años más.